Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos Trovarelli, lo diré bien. Carlos Alberto. Está bien. Carlos Alberto Trovarelli, que es el ministro general de los franciscanos conventuales. Muy buenos días y bienvenido a Madrid. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal están tratando la capital? Muy bien, muy bien. Con mucha fraternidad, mucha acogida. Están participando en el encuentro provincial de los franciscanos conventuales españoles, el capítulo provincial. ¿Qué número de sucesor de San Francisco es usted? Bueno, 120. 120. Lo de ser sucesor de San Francisco tiene que imponer. Claro. Al principio no me había dado cuenta de la importancia de este título, ¿no? Pero sí, es imponente, la verdad que sí. Porque el legado de Francisco, independientemente de ideologías o de sensibilidades dentro de la Iglesia, es un legado potente. Probablemente es, yo siempre digo que es el hombre que más se pareció o más se quiso parecer a Jesús de Nazaret y más lo hizo presente en su vida. ¿Ese peso, ese legado se nota al asumir esa responsabilidad? Sí, claro que sí. Tiene mucha fuerza este legado porque en todo sentido, pero sobre todo simbólicamente, ¿no? Lo que significa ser sucesor de San Francisco. Por todas las expectativas que tiene. Y diría, no solamente a nivel de la Iglesia, también a nivel un poco del mundo. Si bien para el mundo, si un ministro general puede ser importante, no, pero el sucesor de San Francisco dice muchas cosas, ¿no? Por todo lo que representa, ¿no? En esto es un santo muy especial, ¿no? Argentino. Como el Papa, que es el primer Papa argentino, jesuita, pero también un poco franciscano, ¿no? Sí, por lo menos lo asumió, quiso asumir toda la carga que significa este nombre Francisco y lo está demostrando, ¿no? Porque ha tomado muchas opciones que son bien franciscanas. Sí, ahora justo estamos celebrando los 5 años de Laudato Si. ¿Cómo les ha afectado a ustedes como franciscanos que un papa adopte el nombre de Francisco con lo que ha dicho usted, con lo que eso conlleva? Porque no es solo un símbolo, es una intencionalidad, entiendo yo. Sí, es una intencionalidad, sí. Sí, símbolo en el sentido fuerte, ¿no? Que implica que en nosotros tiene que haber un cambio. Bueno, nos ha afectado muchísimo, ¿no? Porque nos cuestiona a cada momento, nos cuestiona nuestra propia relación con el carisma, ¿no? Es como que la Iglesia, digamos, nos está diciendo, miren que es muy importante el carisma de ustedes, ¿cómo lo están viviendo? Están manifestando al mundo, están testimoniando lo que significa llevar el nombre de franciscanos y ser seguidores de San Francisco. Así que sí nos afecta. ¿Qué significa hoy precisamente eso, ser seguidor, ser franciscano? ¿Qué 3, 4 puntos en el mundo de hoy, en el mundo COVID, en el mundo donde la ecología es tan importante, donde estamos descartando todavía a muchísima gente? ¿Qué significa ser franciscano? ¿Qué significa ser? Bueno, en primer lugar, no tenemos que olvidar, lo primero que tú lo decías al inicio, ¿no? En primer lugar, somos seguidores de Cristo y esto lo tenemos que hacer en todo momento, es decir, y hacerlo por eso, por ser seguidores de Cristo, ¿no? Bueno, pero significa sobre todo poner en el mundo una palabra de esperanza. Decir al mundo que es posible un nuevo mundo, ¿no? Porque los valores que están detrás de este concepto franciscano son valores que todo el mundo lo desea, aunque nos cuesta hacerlo, aunque nosotros mismos a veces no lo hacemos. Pero sabemos que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, el diálogo, la paz, la fraternidad, la escucha, el estar cerca de los más pobres y el ser nosotros también, uno de ellos, ¿no? Todo esto. Entonces, significa muchísimo, significa ser constantemente una luz de esperanza de un nuevo mundo posible. ¿Y es posible ese mundo nuevo? Porque estamos asistiendo en estos meses a un tsunami de proporciones globales, que ha sido la COVID, y hemos visto muchísima solidaridad, pero a la vez muchísima globalización de la indiferencia, muchísima gente que ha buscado, y países que han buscado ir por su lado, y nos tememos que cuando pase esto en el mundo
falsamente llamado rico, pues nos olvidemos de que va a seguir muriendo mucha gente en África, en Latinoamérica, en Asia. Bueno, a la pregunta te lo respondo de modo muy contundente. Sí es posible un nuevo mundo, sí es posible. Justamente, no es imposible, pero la intencionalidad de tu pregunta era decir, bueno, lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, muchísima, que por supuesto no son los que más podemos ver en las pantallas de la televisión, y que nos dicen que es posible. Y yo creo que lo más importante es eso, creerlo y hacer cada uno de nosotros un pequeño gesto. No sé si será solamente con la segunda venida de Cristo que todo va a ser finalmente puesto como una nueva ciudad, la nueva ciudad, el nuevo mundo, pero mientras tanto es posible cada uno en lo que podamos hacer. Y también aquellos que tienen en sus manos grandes decisiones, al menos hacerles recordar que se pueden hacer decisiones distintas, se pueden hacer, aunque es muy difícil, porque hay intereses, hay hegemonías que no lo quieren, ¿no? Pero es posible, en lo pequeño y en los estratos intermedios de la sociedad se están dando y puedo dar testimonio. Así se está convirtiendo en un polo de, bueno, ya lo era, pero últimamente de diálogo interreligioso, de los encuentros de la economía de Francisco, que esperamos que se produzcan ya, el pacto por la educación, todo el tema del cuidado de la madre tierra. ¿Cómo afrontan la orden el hecho de que el lugar fundacional donde ustedes tienen además la casa, donde están organizando, ayudando a organizar ese movimiento que el Papa está impulsando a todos los niveles para construir ese mundo nuevo, poner esas bases? ¿Cuál es su papel y cómo lo ven? Bueno, sí, nosotros formamos parte digamos, de todas las organizaciones del mundo franciscano, por supuesto, en los que reflexionamos y tomamos también algunas decisiones en todos estos ámbitos, ¿no es cierto? En Asís mismo, obviamente en el Sacro Convento, y recientemente estamos formando una nueva comunidad, si bien, como tú dijiste, desde siempre que trabajamos en estos ámbitos, desde siempre, ¿no? Y así desde siempre ha sido puerta abierta para esto, pero hemos entendido que tenemos que seguir reflexionando porque el mundo cambia muchísimo y hay que generar nuevas propuestas. Entonces, además de todo el trabajo que hace sobre todo el Sacro Convento de Asís, ¿no? La Basílica de San Francisco, hemos generado una nueva comunidad que está puesta con el título de El Espíritu de Asís, que es ya como saben, es ya un título hecho, a decir verdad, bastante desgastado ya también este título, bastante desgastado, ¿no? Bueno, pero si funciona. Bueno, sí, pero ahora es este. Después ya este equipo ya me dijo que hay que cambiarlo, porque está bastante desgastado, pues bueno, aunque válido, ¿no? Porque surgió sobre todo sobre el tema de la paz. Pero hemos hecho una nueva comunidad de hermanos que están comprometidos en estos temas, pero que a su vez reflexionan como para generar también nuevas propuestas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, si alguien nos pregunta qué decimos los franciscanos sobre la economía, el Papa ya lo entendió hace tiempo, pues tenemos que reflexionar un poquitito más y saber qué opciones tomar, ¿no? ¿Qué tal se lleva con Francisco? ¿Qué tal se lleva con Francisco? ¿Tienen buena relación? ¿Se ven? ¿Hablan? Sí. No muchísimo, pero sí. Nos comunicamos, algunas veces nos hemos comunicado. Nos conocíamos ya de Argentina. Claro. No en el sentido de que éramos amigos, pero sí habíamos tenido ya muchos ámbitos cuando yo era provincial y el arzobispo de Buenos Aires, tuvimos que interactuar. También en otros ámbitos, como por ejemplo cuando trabajamos en la causa de beatificación de unos mártires, entre ellos nuestro fraile, y bueno, habíamos tenido muchas oportunidades y ahora nos hemos encontrado poquísimas veces, pero sí, con mucho afecto y mucha cercanía.
¿Cómo están viviendo, cómo han vivido la orden el coronavirus? Bueno, primero nos ha tomado de sorpresa como a todo el mundo, Claro. como a todo el mundo, pero tengo que decir que los hermanos en nuestra orden reaccionaron todos muy bien. Ujú. Por una parte, en el sentido de aceptar las reglas del juego que nos ponía el coronavirus, y también las autoridades, las cosas que nos pedían, etcétera. Los Ujú. hermanos han sido muy responsables. En general yo me comuniqué con todo el mundo en este tiempo, con todos los hermanos. Y después una segunda cosa, han sido muy creativos a la hora de la comunicación, sobre todo con el pueblo de Dios, con la gente, Ujú. ¿no? Creo que no solo nosotros lo hemos hecho, pero he visto que los hermanos enseguida buscaron esta creatividad. Y después, también reflexionando sobre el significado de esto, porque entendemos que no todo va a ser igual. Ujú. Entonces, también hubo reflexión. Hemos tenido algunos hermanos enfermos, hay todavía algunos, no ya en Europa, pero en otra parte del Ujú. mundo, que están en este momento internados, ingresados, no sé cómo dicen aquí. Gracias a Dios, bueno, no es que nos ha afectado tanto algún hermano quizás que ha fallecido, pero Ujú. sobre todo eso, pensando en lo que viene después, reaccionando del modo Ujú. más real posible y pensando en el después, ¿no? Como aprender algo de todo esto. ¿Qué aprendemos? ¿Qué deberíamos aprender y cómo deberíamos salir Ajá. de esta situación? Lo primero, más fraternos. Ujú. Esto es clarísimo, si no, no hay, ¿no? Más fraternos. Y como tú antes sugerías, que no siempre lo aprendemos, ¿no? No Sí. siempre lo aprendemos. Pero es la fraternidad, porque aquí muchas de las cosas, más allá de toda la historia, digamos, las explicaciones a nivel sanitario, científico sobre todo, Ujú. de este virus, los problemas a nivel sanitario y otros han sido problemas de falta de fraternidad, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Ujú. Es decir, políticas de gobierno que se han tomado en los últimos años, Es verdad. ¿no? Qué sé yo, la salud pública reducida, si no hablo de lugares particulares, pero en Ujú. general ha sido así. Eh, Pero y, parece que y- vamos como el mismo camino. Ahora hemos visto que ha salido un supuesto medicamento y hay un país que ha comprado todas las reservas, Tal cual, tal cual. no solo las reservas, sino toda la producción de los Toda la próximos producción, meses. sí, sí. Así que el tema es la fraternidad, en sentido amplio de la palabra. Para mí Ujú. es esto. Y después todo lo demás, ¿no? Porque digo, solidaridad, si hay fraternidad, Ujú. existe. Y también otra cosa a aprender es la verdadera sabiduría, porque creemos que algunos sistemas nos proporcionan el saber total y no es así. Ujú. Se ha demostrado que no, ni siquiera la ciencia, ¿no? Cierto. Con todo que Ujú. la aprecio y la amo la ciencia, pero hay otros valores que tienen que estar presentes allí y eso es lo que aprendemos, ¿no? Fraternidad y entender cuál es la verdadera sabiduría que nos hace vivir como hermanos, ¿no? ¿Qué les diría a los que piensan que esto es un castigo de Dios? Nunca, jamás pienso estas cosas. Hay unos cuantos que lo han Así, pensado. no, Sí, jamás. sí, Digo, no es, al menos no es el Dios que yo conozco. claro. No es castigo de Dios. Digamos, sí puede ser la dinámica al contrario. Nosotros tenemos que aprender de esto lo Ujú. que Dios ya dijo desde siempre. Más bien eso así, ¿no? No es que Dios nos pone allí una zancadilla así Ujú. de modo tan burdo. Claro. La historia, la vida misma, el mundo, la creación son limitadas, ¿no? Ya las Ujú. limitaciones son parte de nuestra vida, ¿no? Lo que tenemos que hacer, repito, es sí leer esas cosas, llamémosle limitaciones, o si esto ha sido fruto de una injusticia o de lo que sea, no sabemos, Ujú. leerlo con los ojos de Dios. Pero Dios
no pone las pruebas de este modo. Es cierto, sí, que Dios nos prueba también, digamos así, prueba nuestra fe, prueba nuestra capacidad de ser humanos, pero no de este modo. Entonces, lo que les digo es no pensar en un Dios que nos pone un castigo, sino como una prueba de la vida que podemos responder según Dios. ¿Cuál es la realidad de la orden hoy en día? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Bueno, nuestra orden, estamos en 64 países, si bien somos una orden pequeña, digamos. Depende con quién uno lo compara, Claro. ¿no? Somos 4.000 frailes, un poco más, y estamos en todos los continentes, ¿no? En 64, 65 si contamos también la Ciudad del Vaticano, porque tenemos también un convento dentro. Y bueno, en algunos países con una o dos casas presencias, son jurisdicciones un poco más grandes. Por ejemplo, nombro Centroamérica, que son países muy pequeños, Claro. única jurisdicción y en algún país hay una casa o dos. Y otros lugares donde hay presencias más grandes, ¿no? Pero en todos los continentes. ¿Cómo están viviendo la situación en una zona que para Francisco fue muy especial? Peregrinó hasta allá incluso, que es Tierra Santa, donde además la presencia franciscana siempre ha sido muy importante. Estamos viendo pues, la sempiterna lucha entre Israel y Palestina, cómo los dos estados la solución de dos estados parece que no termina de cuajar, y en mitad cada vez menos cristianos o cada vez más dificultades para los cristianos que viven allá. Sí, sí. Bueno, todo esto lo sabemos, lo conocemos y lo vemos. Como sabes, allí están los franciscanos de Tierra Santa, observante, no es nuestra orden, pero sí la familia franciscana. Ellos tienen un rol muy distinto en el lugar porque son incluso hasta mediadores, ¿no? Por lo menos el custodio es mediador, etc. Nosotros participamos solamente en una casa que es justamente de las tres familias franciscanas, ¿no? de las tres órdenes franciscanas, ¿no? En Emaús. Y lo nuestro es presencia testimonial y simple. O sea, estamos obviamente al tanto de todo, porque además entre los ministros generales nos encontramos con regularidad. Y nuestra respuesta, como también en otros países, digamos, de super minoranza cristiana y más todavía minoranza católica, minoría católica, lo nuestro es el testimonio, presencia, testimonial, sencilla, hasta silenciosa, y tenemos también algunos otros lugares, ¿no? No sé, quiero nombrar, por ejemplo, Kazajistán, Uzbekistán, ¿no? Y esos son lugares donde es estar y bueno, decirle al mundo en lo que creemos. Testimonio y no proselitismo, ¿qué dice No, nosotros no, por lo menos nosotros no, proselitismo no. Es cierto que el Señor manda a anunciar el Evangelio, siempre hay un anuncio, ¿no? Entiendo que el proselitismo ya es otro paso un poco distinto. Ciertamente que la Iglesia en general tiene que pensar en la presencia, de la Iglesia y la presencia de Cristo en estos países, y lo piensa. Hay una estrategia, hay una estrategia de la Iglesia, pero entiendo que es así, ¿no? Testimonio, apertura al diálogo. No todo el mundo entiende la apertura, ni dentro de la Iglesia ni fuera, pero no vamos a renunciar a eso. A eso iba justo en la siguiente pregunta, lo de no todos en la Iglesia entienden. Estamos viviendo un momento en el que parece que se ha desatado la caja de los truenos y desde el interior de la Iglesia hay muchos, o unos cuantos muy ruidosos que están atacando al proceso de reformas de Francisco, al mismo Papa. No sé cómo contemplan desde la congregación esa realidad, si preocupa. No, con naturalidad. Creo que estas cosas siempre han existido. Siempre ha habido
ha habido tensiones y ataques y gente que habla mal. Em, Algunas veces son más evidentes o hacen, como dices tú, hacen más ruido. Ujú. Eh, Hoy en día también hay más posibilidad También. de decir lo que uno piensa, Sí, pero hace mucho tiempo que no se tildaba a un papa de casi hereje. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad. Así que Es verdad, es verdad. habría que remontarse a tiempos casi del Papa Formoso y de los antipapas del Esto es verdad. medievo. No, esto es verdad. A este nivel así, sí, yo tampoco lo había vivido, ¿no? Pero, eh, no sé, yo diría, desde mi punto de vista, a lo mejor, sin juzgar a nadie, ¿no? Algo que lo han dicho ustedes, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Grandísimo el Quijote, Lo esa han dicho verdad. ustedes. Sí, 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 sí. Pero creo que es esto, digamos, que sí, Papa Francisco sobre todo, porque a eso más que nada te referías, ha hecho algunas opciones, muchas desde el punto de vista pastoral. Ujú, Él es, en su doctrina es totalmente clásico, no tiene absolutamente nada fuera ujú, es verdad. absolutamente nada, nada, Ujú, no es que como... Pero ha hecho algunas opciones, digamos, pastorales, ¿no? Su perspectiva es pastoral y eso es lo que seguramente a algunas personas les produce también una cierta inseguridad o algo así. Creo que ujú, es, no creo que sea que alguien quiera, porque sí, atacar el Papa o la figura del Papa, pero ujú. entiendo que va por ahí. Nuestra reflexión es un poquitito esa, ¿no? Digamos, él ha dado este aporte a la iglesia y bueno, el modo con el cual lo hace quizás genera, repito, esa inseguridad y después de ahí se pasa a quizás a algunos ataques y cosas que sí que existen, sí, sí, los vemos, pero ¿Cómo es la iglesia que sueña Carlos Alberto Trovarelli? eh, te digo la misma palabra de antes, fraterna, cercana, muy lejana de, digamos, las desviaciones de ultraclericalista. No me refiero a la ministerialidad, ¿no? Me refiero a como una concepción de vida, así, me la imagino más una comunidad de creyentes Ujú, que, que una, que una sociedad perfecta y totalmente, no sé, pura, no sé, que cátara, ¿no? ujú, Yo me la imagino creyente, muy creyente, coherente, convencida, pero fraterna y también en ese sentido dialogante con el mundo, ¿no? Sí convencida, eso sí. No digo que ser iglesia significa hoy aceptar todo ujú. que todo da lo mismo. Justamente no. Pero sí con una propuesta, eh, eso, humana, de lenguaje humano, cercano y bueno, como Jesús, ¿no? Ya la última. ¿Qué nos diría hoy San Francisco a la sociedad y a la iglesia del siglo XXI? Bueno, que vuelva a creer con toda la fuerza en Cristo, en el Señor, en el Padre, que invoque el Espíritu Santo también para dejarse guiar, que no se dejen guiar, que el mundo no se deje guiar por inspiraciones que llevan a la deshumanización, a la muerte, no sé, al egoísmo, que viva según Dios y que crea en el Evangelio, porque el Evangelio es palabra de vida, ¿no? Ujú. Es palabra de vida. Y, y bueno, y también creo que le diría al mundo que se despoje, que se anime a despojarse, porque Francisco se despojó, o sea, creo que Ujú. ese es su gran signo, ¿no? El de la minoridad. Entonces, que se despoje de todo aquello que parece que es, pero que no es.
Quedarnos con lo esencial, con lo que esencial, muchas veces está en los ojos, en la mirada del que tienes enfrente. tal cual. Pues Carlos Alberto Trovarelli, ministro general de los franciscanos conventuales, muchísimas gracias. Hablaremos más a menudo si le parece. Yo creo que es necesario que se sigan escuchando voces de optimismo y de normalidad también en la Iglesia. Muchísimas gracias y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.